Che, ¿alguna vez te pusiste a pensar en cómo llegamos a este quilombo con Milei? Digo, ver a un tipo así ganando las elecciones da para preocuparse, ¿no? Y sí, Hoy vamos a meternos de lleno en la obra de Enrique Aureli, claro. La realidad efectiva, para ver si nos ayuda a entender un poco mejor qué está pasando en Argentina. Sí, la cosa está complicada. El ascenso de Milei y su discurso, que él llama libertario, sacudió el tablero político Totalmente. y dejó a más de uno con la boca abierta. Sí, no se trata solo del personaje de Milei, que a veces parece salido de un circo, sino de entender Claro. por qué conecta con tanta gente. Exactamente. ¿Qué nos dice eso sobre la Argentina de hoy? Bueno, Aureli propone un análisis que va más allá de lo superficial y usa una comparación bastante provocadora. Relaciona a Milei con el Lobo Bándor, un histórico dirigente sindical. es que a simple vista parecen polos opuestos, ¿no? Me estás haciendo ruido con eso de la continuidad. Mamito era el sindicalista de la vieja guardia, negociador, pragmático, Claro. buscando beneficios para sus afiliados. Sí. Y Milei, el crítico acérrimo del sindicalismo tradicional. ¿Cómo se explica eso? Pero Aureli nos invita a pensar si no hay una continuidad entre ambos, si los dos no responden a las mismas lógicas de poder, buscando su propio beneficio dentro del sistema. Claro, entiendo la analogía. Bueno, pensemos en lo que Gramsci llamaba transformismo. ¿Y vos decís que algo así pasa con los sindicatos? Imagínate una banda de rock under que la rompe, con letras contestatarias, Sí. y de repente firma contrato con una multinacional. Sí. Sigue siendo la misma banda. Ujú. Mantiene su esencia o se adapta al sistema para sobrevivir. Es una pregunta incómoda, Exacto. pero necesaria. El transformismo se da cuando los líderes o movimientos sociales son absorbidos por el sistema. Aureli marca que los sindicatos perdieron mucha fuerza desde el 83. En el caso de los sindicatos, sea, ahora la pregunta es, Ah. ¿realmente defienden los intereses de los trabajadores o se acomodaron al poder y ahora juegan para el otro lado? Y que muchos dirigentes terminaron convertidos en empresarios, Tal cual. lo que obviamente influye en sus decisiones. Y si no, mira lo que pasó con la reforma sindical que quisieron aprobar en diputados. La propuesta, que básicamente buscaba debilitar a los gremios, no prosperó por las internas de la oposición, no por la defensa del gobierno. O sea que, según Aureli, Milei no sería un outsider que viene a romper con todo, sino una herramienta del poder económico para avanzar con sus propios intereses. Esa es la cuestión. Y acá parece una idea fuerte. Aureli nos advierte que no caigamos en explicaciones simplistas que se quedan solo con la figura de Milei. Claro. Hay que analizar sus acciones dentro del marco del capitalismo global y de la situación económica particular de Argentina. La de que el capitalismo no solo moldea la economía, Exactamente. sino también nuestra forma de pensar y sentir. El capitalismo no solo produce bienes materiales, sino también subjetividades. ¿Cómo es eso? Por eso hay gente que, aunque las políticas de Milei la perjudiquen, lo vota igual. Porque ya internalizaron la lógica del sistema y creen que Milei les va a solucionar los problemas. Aureli lo dice con una frase que te deja pensando. Esa frase resume el quid de la cuestión. Es hora de entender que la misión histórica que se han propuesto cumplir de una vez y para siempre los sectores dominantes es modificar, El objetivo final es garantizar que el capital siga reproduciéndose. si es necesario por la fuerza y la violencia. Y para eso se pueden usar todos los medios necesarios. Las condiciones de reproducción del capital en favor de grandes grupos económicos y multinacionales. Incluso la violencia. Y esa violencia, según Aureli, se ve en la idea de Estado policíaco que promueve Bullrich. Son dos caras de la misma moneda. Y en la obsesión de Milei con la batalla cultural. Bullrich busca la represión directa, el control por la fuerza. Ahí sí. Milei, en cambio, apunta a moldear las conciencias, Entiendo. a instalar un nuevo sentido común que justifique el ajuste y la entrega del país. Y eso ya se está viendo en medidas concretas. Normas antihuelga. Restricciones al derecho a la protesta. El objetivo es desmantelar cualquier forma de resistencia, Recorte de derechos laborales. atomizar a la sociedad. Aureli usa el ejemplo de la dictadura de Pinochet en Chile para mostrar los peligros de este tipo de Estado. Eliminar cualquier posibilidad de organización colectiva que pueda desafiar el poder. Y vos decís que algo así podría pasar en Argentina. Es un ejemplo muy pertinente.
¿En serio? Pinochet no solo impuso una dictadura brutal, sino que logró instalar un modelo económico neoliberal que sigue vigente hasta hoy. La clave de su éxito fue la combinación de la represión con la construcción de un movimiento de masas que apoyaba su proyecto. ¿Qué decís? No podemos descartarlo. Interesante. Si bien el contexto histórico es diferente, Claro. las herramientas que se están utilizando son las mismas. La violencia, el miedo, la manipulación, ¿Y qué propone Aureli para frenar este quilombo? la construcción de un enemigo interno. La resistencia peronista desde el 55 como un ejemplo histórico de la fuerza que puede tener la organización popular. Aureli dice que para frenar esto se necesita un movimiento popular, consciente. ¿Vos crees que el peronismo actual está a la altura de ese desafío? Cita la resistencia peronista desde el 55 como un ejemplo histórico de la fuerza que puede tener la organización popular. Tienes razón. Esa es la clave. La inacción sistemática. La única forma de enfrentar este avance autoritario es construir una fuerza social que le haga frente, Aunque se la disfrace de moderación, que defienda los derechos conquistados termina fortaleciendo a los sectores dominantes, y que luche por un futuro más justo e igualitario. al no tomar medidas para enfrentar la crisis, Pero para construir esa fuerza, al no movilizar al pueblo en defensa de sus derechos. primero hay que entender cómo llegamos a este punto. El gobierno anterior allanó el camino para el triunfo de Milei. Y acá Aureli señala un factor clave, fue la pasividad del gobierno de Alberto Fernández. Y esto nos lleva a una reflexión que va más allá de la política argentina. ¿Cuántas veces nos quedamos en la queja si la resignación es bla? Sin hacer nada para cambiar las cosas. A veces las pequeñas decisiones que tomamos o dejamos de tomar pueden tener un impacto enorme en la sociedad. Tienes razón. Es como si cada uno fuera una pieza de un dominó gigante Claro. y una sola ficha que cae puede desencadenar una reacción en cadena. Y hablando de consecuencias, Aureli le dedica un buen espacio al tema del imperialismo. Claro. ¿Y cómo nos afecta a los argentinos? Porque Argentina, como país periférico, Siempre estuvo en una relación desigual con los países centrales. es como si estuviéramos atrapados en una telaraña, ¿no? Nos sacan los recursos y nos imponen un modelo de desarrollo que beneficia a unos pocos a costa de la mayoría. Cuanto más nos movemos, Exacto. tanto más nos enredamos. El imperialismo no es un invento nuevo. Jauregui habla de la mecánica británica de los últimos 700 años y cómo se replicó en otros países. Tiene una larga historia y siempre funciona de la misma manera, cooptando a las élites locales. Que se convierten en socios menores del imperio y se benefician de la explotación de su propio país. Y en este contexto, ¿qué chances tenemos los argentinos de construir un futuro diferente? ¿Hay alguna salida? Aureli nos advierte que si no entendemos la raíz del problema, si no identificamos las fuerzas que lo impulsan, Claro. es imposible encontrar una solución. Uf, qué bajón. Y que nos deja una frase bastante cruda. Si las capas medias empobrecidas y los más vulnerados hambriados se encontraran ante una democracia ficcional sin variantes. Es como si nos dijera que si la democracia no ofrece soluciones reales a los problemas de la gente. Que les ofrece la opción de elegir entre un parlamento impotente y un autoritario nazi-fascista ultraliberalizador. Si se convierte en un circo vacío, Optarán sin duda por este último. la gente va a terminar buscando salidas en cualquier lado, Es una posibilidad que no podemos ignorar. incluso en opciones autoritarias. Si la gente siente que la democracia no la representa, que no le da respuestas, Claro. es lógico que busque alternativas. Pero Aleusis también destaca la intensa actividad de la conducción del peronismo, ¡Claro que no! que en medio de obstáculos de origen propio y extraño, intenta construir una alternativa para el triunfo, La construcción de una alternativa popular requiere organización, Emergente del intercambio con la militancia. movilización, o sea que no está todo perdido. participación. Totalmente. Y en ese camino, el peronismo tiene un rol fundamental que jugar. La unidad es fundamental. Pero no es solo tarea del peronismo, ¿no? Todos los que nos oponemos a este modelo de ajuste, La fragmentación solo beneficia a los que quieren mantener el status quo. de exclusión, de entrega del país. Y esa unidad tiene que tener un programa Claro, tenemos que unirnos para construir una fuerza que pueda derrotarlo. que responda a las necesidades de la gente, Un programa que recupere la soberanía económica, que ofrezca soluciones concretas a los problemas que tenemos. que promueva la justicia social, Un programa que construya una Argentina para todos, garantice los derechos de todos. no solo para unos pocos. Esa es la tarea que tenemos por delante. Y para lograrlo, Necesitamos comprender la realidad sí,
identificar las fuerzas que operan en ella Exactamente. y actuar con decisión y con unidad. Aureli nos deja una pregunta para reflexionar. Esa pregunta nos interpela a todos. ¿Qué forma de resistencia es la más efectiva frente a una estructura de poder tan compleja y arraigada? No hay respuestas fáciles ni fórmulas mágicas, Es como sacarse la venda de los ojos, ¿no? pero creo que el punto de partida es la concientización, Empezar a ver las cosas como realmente son. la comprensión de la realidad que estamos viviendo, entender cómo funcionan los mecanismos de poder, cómo se reproducen las relaciones de dominación, Ok. cómo se construyen los discursos que legitiman la injusticia. Una alternativa que no se limite a resistir, Y a partir de esa comprensión, sino que proponga un proyecto de país diferente. empezar a construir una alternativa, Un proyecto que ponga en el centro la dignidad de las personas, un proyecto que recupere la memoria histórica, la justicia social, que aprenda de las luchas del pasado, la soberanía nacional. que se inspire en las experiencias de resistencia que han existido a lo largo de nuestra historia. Porque, como decía Aureli, Esa es la lección que debemos aprender. un vasto movimiento popular con clara conciencia de su situación y su función histórica nunca podría ser desmoralizado ni diezmado por muy poderoso que fuera su enemigo. La fuerza del pueblo organizado es la única garantía para construir un futuro mejor. Así que la pregunta que queda resonando, Esa es la pregunta que cada uno debe responderse. ¿estamos dispuestos a asumir ese desafío? El futuro del país está en juego. ¿Estamos dispuestos a organizarnos, a movilizarnos, a luchar por la Argentina que soñamos? Y depende de nosotros construirlo. Y para eso creo que es fundamental entender cómo llegamos hasta acá. Sí, ¿cómo es que en Argentina, un país con una historia tan rica de lucha y organización popular, Claro. se llegó a un punto en el que opciones como la de Milei ganan terreno? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Y Orelli nos da algunas pistas. Habla, por ejemplo, del rol del peronismo en los últimos años. Dice que el peronismo en el gobierno parece haber perdido su capacidad de interpelación a las grandes mayorías, su conexión con las necesidades y aspiraciones del pueblo. Cierto. Y esto no es solo una crítica al peronismo, Yeah. sino a la clase política en general. Pareciera que se perdió esa conexión con la gente, esa capacidad de entender y responder a sus problemas concretos. Y en ese vacío, Exacto. en esa falta de representación, aparecen figuras como Milei. Mm. Con discursos simples, aunque sean falsos, Y sí. que prometen soluciones mágicas. Aurelia habla del modelo chileno como un ejemplo de lo que no queremos para Argentina. Y lo peligroso es que esas soluciones mágicas suelen ser recetas que ya se probaron en otros países En serio. y que solo generaron más desigualdad, No. más pobreza, más No. exclusión. Un modelo que, a pesar de las promesas de progreso y libertad, terminó concentrando la riqueza en pocas manos Es importante recordar que ese modelo se instaló a sangre y fuego Y dejando a la mayoría en la miseria. con una dictadura brutal que eliminó cualquier forma de oposición. Claro. Y aunque en Argentina el contexto es diferente, Sí. no podemos bajar la guardia. Aureli nos advierte que la derecha, tanto la que se muestra abiertamente como la que se esconde detrás de discursos moderados, Por eso es fundamental la organización popular, está dispuesta a todo para defender sus intereses. la construcción de una fuerza social que pueda hacerle frente a este avance autoritario. Y para eso no duda en utilizar la violencia, Y esa fuerza no se construye solo con consignas y pancartas, la manipulación, sino con un programa, claro, la mentira. con propuestas concretas que den respuesta a los problemas de la gente. Un programa que recupere la soberanía económica, Un programa que garantice la salud, que ponga freno a la fuga de capitales, la educación, que promueva la industria nacional, la vivienda digna como derechos universales. que genere trabajo digno para todos. Un programa que redistribuya la riqueza, Un programa que termine con la concentración del poder en pocas manos. que construya una sociedad más justa e igualitaria. En definitiva, un programa que devuelva la esperanza a un pueblo que está cansado de promesas vacías y de soluciones mágicas. Y para construir ese programa necesitamos la participación de todos. Sí, no alcanza con esperar que un líder carismático nos solucione los problemas. La transformación real, la que va a la raíz del problema. Claro. Solo es posible con la participación activa de la gente. Aureli nos recuerda que la historia de Argentina está llena de ejemplos de lucha y resistencia popular. Y esa es la herencia que tenemos que recoger. Desde las montoneras de Güemes hasta las madres de Plaza de Mayo. La fuerza del pueblo organizado es la única garantía para construir un futuro mejor. Pasando por las puebladas y los movimientos obreros, nuestro pueblo siempre ha encontrado la forma de organizarse y luchar por sus derechos.
Así que la pregunta que queda resonando es, Y esa es la pregunta que cada uno debe responderse. ¿estamos dispuestos a asumir ese desafío? El futuro del país está en nuestras manos. ¿Estamos dispuestos a convertirnos en protagonistas de nuestra propia historia? Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en la realidad argentina. Esa es la pregunta que cada uno debe responderse. Esperamos que este recorrido por la obra de Enrique Orelli les haya dado herramientas para comprender mejor los desafíos que enfrentamos El futuro del país está en nuestras manos. y para fortalecer la convicción de que otro futuro es posible. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Orelli. Un futuro mejor. No olvides apoyar nuestro trabajo. Hasta la próxima.